creo que de mi parte sea necesario agregar mucho más respecto del libro de lo que Gabriela y Hernán ya dijeron, y que bueno, la verdad que les agradezco mucho. Creo que hay una lectura inteligente, cálida y afectuosa la que realizaron, y eso me da mucha gusto. Quiero agradecer también a Santiago y a Alejandro de la parte maldita, porque ellos articularon el deseo y el riesgo, las dos cosas, de sacar el libro. Yo creo que el texto que estamos presentando es producto en gran medida del azar. No en el sentido clásico del término, digamos, que no respeta orden de causalidad y que considera que no hay intervención humana o divina, sino en el sentido de un encadenamiento de casualidades, no causalidades, sino casualidades. Yo estaba en Barcelona por una beca Talman de la Universidad de Buenos Aires. Le agradezco infinitamente la presencia de todos los que están acá a la beca Talman, que es una beca joya. Preséntense porque es lo más lindo, lo más ordenado, lo más prolijo que tiene la Universidad de Buenos Aires que conozca esa facultad. Y yo debía haberla consustanciado a esa beca en el año 2008, que fue cuando la gané, por el 2009. Una serie de razones personales que no vienen al caso hizo que no la pudiera ejecutar en ese tiempo, y después de mucha carta y cosas me considero una extensión hasta el primer cuatrimestre del año 2011. Si yo no la hacía efectiva en ese plazo, debía renunciar. Ese azar me encontró en España en el primer tramo del 2011. Yo he estado acá de vuelta hace rato para esa cuestión. Cuando se dispara la experiencia el 15M y sobre todo las acampadas en las distintas plazas del país, con foco muy fuerte en Madrid, que fue donde se inició, y en la Plaza Cataluña, Barcelona, donde estuve todos los días durante un mes. Lo más interesante que me pasó de la beca. Yo estaba a las 8 de la mañana, no tampoco a las 8, nunca fui muy madrugadora, en la Autónoma de Barcelona, sentadita en la biblioteca, leyendo, haciendo lo mismo. Nadie me daba un 5 de bolilla, porque no sé si porque son así los catalanes o porque llegué en medio de una crisis, están muertos de miedo que les sacara el lugar, muertos de miedo, nunca vi una cosa igual, y yo no me cansaba de decir, soy argentina porque tengo pasaporte español, pero yo les juro que vuelvo, yo no le vengo a sacar lugar a nadie, no se contaba la historia de la beca. Pero en ese clima que me dediqué a hacer lo que yo tenía que hacer, para lo cual el señor Talman me había mandado, acababa a las 5 de la tarde. Entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche estuve durante un mes todos los días en la Plaza Cataluña. No acampando, tampoco la acampando, no acampando, pero de las 5 de la tarde a las 12 de la noche en todo lo que pasaba en ese momento. Al volver a Buenos Aires me doy cuenta que tengo una cantidad de fotos infernales. Yo no soy fotógrafa, en lo más mínimo, tengo 400 fotos y ganas de contar algo de la experiencia. Ahí me conecto con los chicos y saco un artículo en la revista Cinedoque, y para mí ahí estaba acabado la historia, ya había vuelto, ya había hecho un artículo, y la verdad que no tenía mucho más intención de hacer otra cosa. Con gran sorpresa me convocan los chicos para sacar un libro, por lo cual decido darles los materiales, básicamente las fotos, escribir un pequeño texto y convocar a dos especialistas españoles. Juan Carlos Monedero, doctor en ciencias políticas, como ya dijo Hernán, muy conocedor de América Latina, muchos años trabajando con el proceso bolivariano. Él llegó a ser director del Centro Miranda, ¿no? Creó y armó el Centro Miranda, que era el centro de discusión de intelectuales que acompañaban al proceso chavista, y a Joana García, periodista, muy conocedora de América Latina, con la cual sí compartí Feministas Indignadas en la Plaza Cataluña, y ahí la conocí. No Monedero lo conocía de antes. Y que ellos, por otro lado, habían estado habitando la Plaza Sol, en el caso de Monedero, y Cataluña, en el caso de Joana, y conocían muy bien la génesis del proceso y el desarrollo del movimiento. Ellos aceptaron
recontentos rápidamente, o sea que aunque estén a distancia, ya se lo he dicho por mail, la verdad que también les agradezco. Yo recuerdo bastante bien cómo se inició todo el proceso del 15M en Plaza Cataluña, y acaba de nuevo el azar. El día 16 de mayo, después de la enorme movilización del 15M y con la cercanía de las elecciones nacionales del día 22 que ganó por robo el PP, el Partido Popular, yo hacía un recorrido habitual desde mi casa a la universidad, tomaba el subte, cambiaba todo subterráneo, cambiaba el tren a la universidad. Ese día vuelvo y cuando tenía que tomar el subte, bajo del tren y tenía que tomar el subte para irme a mi casa, decido que no voy a ir, que me voy a pasear. Y bueno, salgo a la superficie en un día primaveral precioso y habitualmente me iba a tomar algo de vueltas para un lado. Ese día decido que no, que voy para el otro. Por eso digo que mucho azar. Y ese otro lugar que decidí que iba me obligó a cruzar toda la plaza. En el otro caso no atravesaba la plaza, en este caso, que era para ir al barrio de Gracia a tomar algo, me atravesaba. Tenía que atravesar toda la plaza. Cuando voy caminando veo gente reunida en ronda, megáfono, gritos que me dejaron atónita. Que se vayan todos, gritaban, que se vayan todos. La asociación. Paré ahí, digo, aquí, ¿qué es lo que pasó acá? Y yo creo que ese fue el germen de lo que sería a partir de ese momento, porque en ese momento empezó, esa tarde, la acampada de la Plaza Cataluña, que por decisión colectiva se levantó el 19 de junio con una marcha enorme por las calles más importantes de Barcelona. Había, como dice Hernán, algunos antecedentes a los meses previos. Eran las marchas y los cortes de calle de los indignados por la salud, que era un movimiento fuertísimo en Cataluña, y se sumaron después lo de educación. Y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hubo una gran movilización de los feminismos variopintos y diversos que terminaron con una concentración en la Plaza del Rey y con un montón de actividades en la zona de muchos migrantes, que es la zona del trabajo. Ahora, eran hechos aislados, eso tenía algún registro y participaba. Cuando se produce la acampada, lo primero que se sorprende es la organización. La plaza era literalmente un pequeño pueblo, por donde moverse y acceder a lo necesario, además de un escenario de creatividad desplegada por los acampantes, pero principalmente por toda persona que transitara y pasara por la plaza. Para quienes no conocen Barcelona, la Plaza Cataluña es como el centro, es muy clave esa ubicación. Me refiero a los carteles, las consignas, las frases que fueron creando una textualidad que me atrapó. De allí mi afán por fotografiar todo, pero especialmente los carteles. Cuando empezó a circular el libro, por Facebook, por internet, qué sé yo, varias personas me felicitaron rápidamente por el título. ¡Qué hermoso título! ¿Cómo se te ocurrió? No es mío, no es mío. Es un cartel producto de la enorme creatividad que, por lo menos para mí, es cierto lo que vos decís, con algún registro fuerte en de los zapatistas, pero para mí fue bastante novedoso, aunque acá en el 2001 hubo también, pero esto era una explosión de carteles. Tan impresionante que la plaza fue invadida por los famosos mozos de escuadra, que es la policía catalana, la destrozaron, les aseguro que la destrozaron, estábamos todos a las 8 de la mañana ahí, la destrozaron, al mediodía entró todo el mundo, era un día de una marcha enorme de los trabajadores de la salud, nos fuimos toda la marcha, cuando volvimos a la plaza estaba llena de carteles, llena, la gente se la pasaba así, bueno, van a ver algunas fotos tirando en el piso, escribiendo, para mí eso fue realmente muy importante, y creo que la creatividad que se expresó en el 15M fue una más de todos los movimientos o de varios de los movimientos que se gestaron en esos tiempos dentro de la plataforma inicial Democracia Real Ya. O sea, no es el único movimiento, sino que ha habido muchos. Y bueno, finalmente el libro refleja una reflexión acerca de una experiencia, que es mi experiencia personal ahí, pero también la del movimiento. Y de algún modo intenta pensar sobre qué quedó de aquello a los años.
Debo decir que inicialmente no podía parar y me preguntaban muchísimo, además de comparar con nuestro ritmo. La insistencia en ese registro de los movimientos cuando reaccionan a la saturación y el abuso me impedía vivenciar lo estrictamente particular que tenía aquello. Prolijos, obedientes en relación a las reglas de juego en la acampada, respetuosos en las asambleas multitudinarias. La olla popular transformada en una cocina gourmet donde iba cada día un cocinero como aporte al movimiento, malas donaciones de los alimentos. En fin, muchas diferencias, no solo operativas, sino de las problemáticas a debatir. Me uní al grupo Feministas Indignadas, quienes interactuaron con los grupos de diversidad sexual y otros grupos para plantear estrategias en común. La plaza era una fiesta, pero no un botellón, como vociferaba la derecha en alusión a que aquello era un reducto de droga y alcohol. Miles de personas circulaban todos los días y a la noche se podía escuchar el informe de cada comisión y las tareas realizadas. A mí personalmente me produjo una gran alegría y una adrenalina especial, porque los venía sintiendo y los veía los catalanes, como algunos de los dos dijeron, adormecidos. En enero y febrero habían sido las revueltas de la Plaza Tahir, y la verdad que ahí se les sentía muy cerca, ¿no?, la Plaza Tahir. Y no se escuchaba nada. Yo creo que estaban atónitos y no podían dar crédito a la envergadura de la crisis que desde el 2008 les venía lentamente socavando todos los derechos y haciendo añicos la ilusión de ser parte de la Europa desarrollada. Creo que el movimiento le dio forma al descontento, a la necesidad de decir basta, y a partir de allí poder articular algunas acciones por fuera de la propia acampada. La lenta salida a los barrios acompañó la decisión de levantar la acampada. Los debates que se ven generados en relación a la historia, a la presencia invisibilizada de la guerra civil española y sus secuelas, al silencio cómplice de la transición y por lo tanto a los límites de la democracia, al devastador régimen político y el sistema capitalista, y al sentir que la fuerza de las solidaridades permitían al menos, si no frenar el proceso, ponerles palabras al desconcierto y empezar a gestar algunas acciones para el futuro, o dicho de otro modo, valga la localización, tomar el toro por las astas, hacerse cargo de lo que se transitaba y pensar cómo y de qué manera querían vivir la vida. Bueno, muchas gracias por haber venido, estoy muy contenta, veo a mí.